Dinamarca es uno de los países escandinavos situados en el norte de Europa. Tiene una historia amplia e influyente, tanto en los países escandinavos vecinos como en el resto de Europa. El origen del nombre Dinamarca. El origen de la palabra Dinamarca no se conoce con precisión. Sin embargo, algunos escritos señalan que la palabra Dinamarca se divide en dos partes, Dan y Mark. Dan significa tierra llana, mientras que Mark significa bosque o tierra fronteriza. Los seres humanos habitaron Dinamarca hace unos 12.000 años antes de Cristo. El pueblo danés forma parte de los pueblos conocidos como los vikingos, especialmente desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Los vikingos eran pueblos germánicos nórdicos que habitaban las regiones escandinavas en el norte de Europa. Los exploradores vikingos fueron los primeros en llegar a Islandia y establecerse allí, y eso ocurrió en el siglo IX después de Cristo. Los vikingos tenían una gran habilidad en la construcción de barcos y aprovecharon esto para atacar partes de Francia y las islas británicas. Muchos de ellos también trabajaban en el comercio, lo que les dio influencia a lo largo de las costas y ríos de Europa. Los vikingos daneses estuvieron activos en Gran Bretaña, Irlanda y Francia, y se establecieron en partes de Inglaterra, fundando asentamientos en Irlanda y Normandía. A comienzos del siglo IX, el imperio cristiano de Carlomagno llegó a las fronteras del sur de Dinamarca. En aquella época, en la región gobernaba un rey llamado Godfred, quien había surgido en Holstein y poseía una flota naval. Este rey estableció relaciones diplomáticas con los francos. En el año 815, San Ansgar viajó a ciudades de Dinamarca. Comenzó a introducir a la población en el cristianismo e invitarlos al catolicismo. Los daneses fueron oficialmente unificados y convertidos al catolicismo en el año 965 DC. Tras el final del siglo XI, Dinamarca pasó de un sistema formado por una mezcla de líderes locales y una institución real débil a un sistema de estilo europeo, encabezado por un rey fuerte que gobernaba mediante una clase de nobles influyentes en la sociedad. Durante este periodo, el país experimentó conflictos internos y una posición política débil, ya que posteriormente cayó bajo la influencia alemana. En ese tiempo, también aparecieron edificios de piedra, la mayoría de ellos iglesias. El reino de Dinamarca alcanzó su máxima expansión durante el reinado de Valdemar II, quien dirigió la formación del Imperio danés del Báltico. En 1221, este imperio extendió su dominio sobre Estonia, en el este, e incluso sobre Noruega, en el norte. Tras la muerte de Valdemar II en 1241 y hasta el inicio del reinado de Valdemar IV en 1340, el reino entró en una etapa de decadencia debido a los conflictos internos entre los hijos de Valdemar II.
Estos conflictos provocaron la separación de las partes meridionales del reino danés, que posteriormente se convirtieron en ducados o provincias semi-independientes. Durante el reinado de Valdemar IV, Dinamarca recuperó su fuerza y posteriormente el reino de Dinamarca entró en una alianza con Noruega y Suecia. Esta unión fue llamada la Unión de Kalmar. Se creía que esta unión los convertiría en una gran potencia en el norte. Posteriormente, la unión permaneció en una situación de tensiones, ya que Suecia se separó de ella, y luego fue reincorporada, un proceso que ocurrió varias veces. En 1523, Suecia salió de esta unión y Dinamarca permaneció en una unión bilateral con Noruega hasta 1814, tras lo cual se separaron. Entre los siglos XVII y XVIII, Dinamarca participó en numerosas guerras con Suecia. A finales del siglo XVIII, durante las guerras napoleónicas, Dinamarca permaneció entonces neutral entre las partes en conflicto. Así, su neutralidad permitió a Dinamarca establecer relaciones comerciales con todos los bandos de la guerra y trató de mantenerse siempre neutral para beneficiarse del lucrativo intercambio comercial con Francia y Gran Bretaña. Por esta razón, se unió a los estados neutrales, que incluían a Rusia, Suecia y Prusia. Sin embargo, Gran Bretaña consideró esta neutralidad danesa como un acto hostil y lanzó un ataque contra Copenhague. Esto ocurrió a comienzos de 1801 y nuevamente en 1807, cuando la Marina británica destruyó la flota danesa e incendió partes de la capital, Copenhague, lo que puso fin a la era de prosperidad danesa. Estalló una guerra naval entre Dinamarca y Gran Bretaña logró controlar los pasos marítimos entre Dinamarca y Noruega, lo que llevó a la bancarrota de la Unión Danesa-Noruega en 1803. Durante el Congreso de Viena, celebrado tras las guerras napoleónicas, se exigió la disolución de la unión entre Dinamarca y Noruega. Dinamarca intentó restablecer la Unión Escandinava en 1819, pero sus esfuerzos fracasaron tras el rechazo de Suecia. Cuando surgieron las tensiones europeas en 1848, Dinamarca se convirtió en una monarquía constitucional. Y esto ocurrió de manera pacífica. Tras la Segunda Guerra de Schleswig en 1864, Dinamarca fue obligada a ceder Schleswig y Holstein a Prusia. Posteriormente, Dinamarca volvió a una política de neutralidad que continuó durante la Primera Guerra Mundial. En la Conferencia de Versalles, celebrada tras la Primera Guerra Mundial, las fuerzas aliadas ofrecieron a Dinamarca la devolución de la región de Schleswig y Holstein una vez más. Pero Dinamarca, por temor a las ambiciones alemanas, rechazó la propuesta e insistió en realizar un referéndum popular sobre el asunto en 1920. Tras el referéndum y la firma del documento de reunificación por parte del rey, el rey Cristian X de Dinamarca cruzó la antigua frontera montado en un caballo blanco. Con ello, Dinamarca recuperó el Schleswig del norte.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas invadieron Dinamarca en 1940 y solo tomó 2 horas de resistencia militar antes de que el gobierno danés se rindiera a las fuerzas alemanas. Después de eso, se produjo una cooperación económica entre Dinamarca y Alemania, que se mantuvo hasta 1943. Posteriormente, el gobierno danés se negó a cooperar con los alemanes y hundió la mayoría de sus barcos para que no pudieran beneficiarse de ellos. También envió a un gran número de sus oficiales a la Suecia neutral. Dinamarca también rescató a un gran número de judíos daneses y los envió a Suecia, poco antes del asedio alemán a Dinamarca. Además, los daneses realizaron operaciones de sabotaje contra las instalaciones alemanas. Durante ese tiempo, Islandia rompió sus lazos con Dinamarca y se convirtió en una república independiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y también miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En la actualidad, Dinamarca se ha convertido en uno de los países europeos más avanzados tanto en el ámbito económico como en los servicios sociales, ya que se clasifica entre los países con mayor nivel de ingresos. También se considera en el primer lugar del mundo como el lugar más feliz del planeta, según los criterios de salud, bienestar social y educación. Además, es uno de los países con menos corrupción en el mundo.